Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana por concedernos poder estar en tu presencia ante tu trono de gracia y aprender, oh Dios, los secretos de tu espíritu. Gracias, Dios mío, porque aunque ocultaste estas cosas, Dios mío, a los grandes y a los poderosos, las has revelado a los niños. Y esto es glorioso, mi Señor. Te ruego que en esta mañana, oh Dios, alumbre los ojos del entendimiento de su pueblo y que ellos puedan escuchar y puedan ver por el Espíritu la palabra en esta mañana. Declaro, mi Dios, que tu Espíritu asiste a tu pueblo en esta hora en una administración de sabiduría, de gracia y de conocimiento, operándose en cada uno de sus hijos tu voluntad perfecta. Lo declaramos y lo recibimos así en el nombre de Yahshua. Amén y amén. Bien, mis amados, muy buenos días. Siempre para mí es un privilegio muy grande y me siento muy lleno de gozo poder estar con ustedes cada día para compartirles la palabra y deseando que el Espíritu de Dios cada día los haga crecer y madurar en la fe, pensar y hablar por el Espíritu siempre. Hoy vamos a entrarnos en un plano de lo que hemos venido hablando, la revelación. Necesitas que el Espíritu de Dios realmente te ministre cada día en estas enseñanzas, para que no solamente lo entiendas, lo sepas, sino para que te sea revelado a tu espíritu. Así que es importante que cada uno de nosotros, cada día tengamos ese sentimiento de ir al Señor y decirle, revélame tu palabra. Revélame por el Espíritu tu palabra. Y cuando entramos en ese deseo profundo, entonces vamos a recibir la palabra con entusiasmo, con gozo, con alegría, y vamos a ser edificados en la misma, y sanados, y ordenados en muchos aspectos, porque eso es la revelación. Cuando hablamos de revelación, pues produce asombro en algunas personas, porque estamos hablando de una sabiduría que el mundo religioso no conoce ni la ha hablado. Y cuando hablamos esta sabiduría, pues también es necesario entender que esta sabiduría, esta revelación que usted tiene, va a cambiar muchos conceptos, va a cambiar ideas y va a cambiar formas. Si estaba equivocado, si veía las cosas nubladas, pues las va a ver mejor. Y ese es el plan de la revelación. Hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la vida de la obediencia del Espíritu manifestada a través de nuestro cuerpo. En el libro de Hebreos capítulo 11 hemos leído, dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Por qué nos disciplinaban? ¿Porque se les daba la gana? No, porque transgredíamos sus principios, sus leyes y sus órdenes. Y entonces nos disciplinaban. No nos reíamos cuando nos disciplinaban, llorábamos y nos enojábamos. Y durábamos un rato que no queríamos ni comer. Pero sencillamente la disciplina de nuestros padres era y sigue siendo el amor
duro de un padre por su hijo, que no lo deja ir por donde él quiere, sino por los principios establecidos. Y con todo y que nos castigaban o nos disciplinaban, los venerábamos, los amábamos, ¿eh? Y los seguimos amando. Entonces viene el consejo. ¿Por qué entonces no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquí es donde vamos a adentrarnos hoy entre aprender a vernos como lo que en realidad nosotros somos. El profeta Samuel le dijo una vez al rey Saúl, cuando desobedeció, le dijo, mejor es el obedecer que los sacrificios. O sea, que la obediencia está por encima de los sacrificios. Y lo que identifica a un creyente es la obediencia, no lo que sepa, no lo que aprenda, no lo que hable, sino la obediencia. Así que entre lo que oirán hoy, se oirán algunas partes que son misterios y necesita la revelación para entenderlos. Porque realmente vamos a hablar de la sabiduría predestinada. Por eso es que usted se da cuenta que si la mente es natural todavía y no se ha trasladado a entender por el espíritu, entonces no va a entender el lenguaje de la sabiduría predestinada, que no es una sabiduría natural, no es una sabiduría adquirida en los colegios ni en la universidad, no. Es la sabiduría del Espíritu de Dios, en la cual Dios revela sus cosas. Por eso es que necesitamos la revelación del Espíritu para entenderlos. Es decir, necesitamos entrar en su misma línea de entendimiento y de sabiduría para saber de qué está hablando. Cuando usted llega y escucha a una persona o dos personas que están hablando de cierto tema, usted entra y usted queda en las nubes, no sabe de qué están hablando. Usted tiene que esperar un momentico y luego como que meterse en el tema. ¿De qué es que están hablando? Ah, están hablando de la fabricación de zapatos, ahora entiendo, ¿eh? Porque se metió en el tema. O están hablando de tal cosa, entonces se mete en el tema. Si no, pues lo que pasa es que está escuchando nada más, pero no pasa más allá. A eso me refiero yo con meterse en la palabra, en el espíritu, para entender la sabiduría del espíritu. Porque estamos hablando de cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni suben al corazón del hombre. Por lo tanto, la mente natural, cuando escucha la sabiduría, el misterio de Dios, de pronto dice, pero yo jamás he visto eso. A mí nunca, yo nunca he oído eso. Eso no me cabe en mi mente, dice la persona. Porque es mente natural. No suben al corazón del hombre. Por eso la mente natural no lo puede entender, sino porque venga la revelación. Por eso vuelvo a insistir en aquel verso que dijo el Señor. Y sobre esta roca, que es la revelación, edificaré mi iglesia. Usted tiene que edificarse sobre revelación. La escritura está señalando que tenemos dos padres. Tenemos un padre terreno, por el cual hemos adquirido muchas cosas de la naturaleza humana. Pero tenemos un padre celestial. O sea, el padre terreno es del cuerpo físico, de este que ustedes ven. Y el Padre Celestial es de mí, que no ve, que usted no ve. Usted me oye, pero no me ve. Porque usted está viendo el cuerpo.
que procedió del Padre terreno, pero no ve el espíritu que procedió del Padre eterno. El Padre eterno es quien identifica a nuestro cuerpo como el cuerpo que fue engendrado del vientre de la mujer. Por eso es que aprendemos a decir papá y mamá. Pero cuando llegamos a entender por el Espíritu que somos Espíritu y que tenemos un Padre primario antes que el Padre terreno, entonces es cuando decimos Abba Padre. O sea, papá Dios. Por este cuerpo nos comunicamos e intercambiamos con el mundo natural. Tocamos, vemos, degustamos y afectamos o somos afectados. Lo sentimos en el cuerpo. Es decir, que en este cuerpo es donde se hace manifiestas la voluntad, las emociones y los sentimientos. La voluntad, las emociones y los sentimientos no son una persona, pero es lo que identifican a una persona. Un carro se prende y se oye el ruido. El ruido no es el motor, pero es lo que identifica al motor. Cuando hablo de voluntad, emociones y sentimientos, no es una persona. Es lo que identifica a la persona. Y a esa voluntad, emociones y sentimientos lo llamamos el alma. Si no entiende esto, va a creer que el alma es una entidad diferente. Prende el carro, ve el motor. Dice, ¿y el que está haciendo el ruido dónde está? ¿Dónde está? No, el que está haciendo el ruido es el motor, pero el ruido es lo que lo identifica. Ahora, si pueden trasladarse a la identidad de espíritu, sabrán lo que es ser trasladado. Entenderán el verso que dice la palabra, fuimos trasladados al reino de nuestro amado Yahshua. Ser trasladado al reino de Yahshua no es un saber, sino un vivir en ese estado, en esa experiencia, en esa dimensión. Entonces dice la Escritura, tenemos al Padre Celestial, el cual es el Padre del Espíritu que está dentro de tu cuerpo. El cuerpo, en sus células, porque está compuesto de células por todo lado, tiene una vida que le fue dada. Se le llama la vida vegetal, que está en la sangre. Por eso la Escritura dice, la vida está en la sangre, la vida vegetal del cuerpo. Pero la vida a la cual se refiere la palabra, la vida esencia, la vida personalidad, la vida entidad, tal como la conocemos, es la manifestación del Espíritu, que es la vida que emanó de Yahvé. Voy en cámara lenta.
porque quiero que no se atropelle su mente y me entienda hoy lo que estoy diciendo. Lo he dicho muchas veces atrás, pero tal vez no ha sido revelado. Pero bueno, ciertamente en el libro de Job, capítulo 32, el verso 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre. Dios puso el espíritu en el cuerpo, por el cual se llama hombre. Esta entidad se llama hombre. Y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No entiende por lo que reciba de la universidad, por lo que estudia en la biblioteca. No, entiende en el espíritu por la sabiduría, la revelación, el soplo del omnipotente. Soplo de Dios indica espíritu de Dios, influencia de su espíritu. Hebreos 1:7 dice y declara que Dios, Yahvé, no Dios Alá, ni Dios Buda, ni Dios Mahoma, ni Dios nada, no, Dios Yahvé hace a los ángeles espíritu. Ya que antes de ser espíritu, fue ángel. Y antes de ser ángel, fue espíritu. Espero ya haberlos confundido para que me pongan cuidado. Pero vamos a entrar en detalle de esto. Porque esto es interesante. Estamos hablando del misterio oculto. Eso sí, acomódese bien porque lo que viene es interesante. Surge una pregunta, porque a través de preguntas es que llegamos a la conclusión. Ahora, no se preocupe porque el tema de hoy llegamos hasta cierto lugar y yo voy a pasar por la pena de pedirle al pastor que me deje el martes y el jueves y no sé si más. ¿Cómo un ángel puede llegar a ser espíritu? Vamos a comenzar. Dios es espíritu. Primera de Juan 1:18. Es una esencia. No se ve. No tiene forma. Es un espíritu. Un espíritu que lo llena todo. Todo el universo está lleno del Espíritu de Dios. Por eso dice la palabra, esta expresión revelada por el apóstol Pablo. Cuando digo la palabra y estoy hablando de las epístolas paulinas, pues estoy hablando de Pablo, que fue quien fue revelada la palabra. Él dice, en él vivimos. Va a ponérselo un poquito más práctico para niños, porque vamos a pintárselo hoy con plastilina y colorcitos y todo eso. Haga usted así a ver qué siente. Siente el aire, ¿verdad? Entonces, físicamente, vivimos en el aire, ¿sí o no? Rodeado de aire. Respiramos aire. Soplamos aire. ¿Pero lo vemos? No lo vemos. Pablo está diciendo, hablando del Espíritu, dice, en él vivimos. En él somos y en él nos movemos. Porque Dios es Espíritu. Ahora bien, lo que emanó de la boca de Dios, como dice el Salmo 6, fue espíritu. Emanamos como espíritus. Y ya da cuenta que cuando digo que emanamos, no estoy hablando del cuerpo. Así que somos parte de su misma esencia, de su misma calidad. Y esto no tanto porque la Biblia lo diga. Fue para mí un dilema un tiempo hasta que un día Dios me lo mostró así, viéndolo con claridad.
viéndolo. Como que corrió un velo y me lo mostró. Así que lo que estoy enseñándoles hoy es algo que a mí me fue mostrado y que a mí me fue enseñado y que está corroborado y confirmado en la palabra, que fue lo que le fue mostrado al apóstol Pablo. Ahora bien, emanamos como espíritu, igual que Dios, sin vernos, sin forma, pero tomamos forma o vestimenta en el ángel de Yahvé. El ángel de Yahvé es Yahshua. Significa que Yahvé primero se hizo ángel. Y esa misma forma nos fue dada. Pasamos a través de Yahshua y adquirimos la forma Yahshua, por la cual fuimos llamados ángel, porque Yahshua es un ángel. ¿Estamos claros hasta ahí? Así que entonces, Yahshua es la vestimenta del Espíritu, por la cual somos llamados ángeles. Y así es hecho el ángel. Visible en esa dimensión divina, en ese plano celestial. Si no alcanza a captar lo que estoy diciendo, no se preocupe, porque esto es parte del misterio. Pablo dice, vestíos como escogidos de Dios. ¿Qué está diciendo? Que nos vistamos de conocimiento y el carácter de Yahshua que nos hizo ángeles del cielo. Vestirnos de Yahshua es vestirnos de su carácter, no vestirnos de muchos versos bíblicos, porque hay una religión que dice, tienen que vestirse las mujeres aquí como vestidas hijas de Dios, vestidas de Dios. Y entonces le van a poner la manga acá y la falda que arrastra el piso, y porque lo están entendiendo físicamente. Esa gente no ha pasado de la carne al espíritu. Por eso es que existe ese sistema religioso. Pero ya ustedes no están ahí, ya ustedes despegaron de eso. Esto es lo que a muchos se les olvida cuando tienen dificultades en su vida diaria en esta tierra, que son ángeles espíritus. Cuando están en el trabajo se les olvida que son ángeles, se ven como hombres o mujeres. Entonces cuando escuchan la tentación por palabras o por lo que ven, van como ovejas al matadero. Porque se ven como carne, como cuerpos. Se olvidan que son ángeles. Cuando están en los paseos, se les olvida que son ángeles y entonces tienen un comportamiento mundano. Y en las tentaciones están cayendo y fracasan porque se ven como humanos, como seres de esta tierra, pero no se ven como espíritus. No han sido trasladados del reino natural de las tinieblas al reino del espíritu, o sea, a la vida angelical. Surge una pregunta. ¿Cuándo el ángel es desnudado de su vestidura angelical? Estaba vestido de Yahshua y por eso era ángel. Dejó de ser espíritu y se convirtió en ángel. Éramos ángeles cuando Dios nos escogió, nos eligió y predestinó con el vestido angelical. Algunos están pensando,
Y usted sabe, por eso yo le estoy hablando hoy así, porque la mente de muchos es como niña. Algunos me dice, pastor, es que en el cielo hay un salón, como un store, donde se cuelgan los vestidos del ángel, para que cuando nosotros vamos allá nos lo sacan y lo ponemos. Porque la mente de ellos es niño y piensan así. Nuestra vestimenta angelical es Yahshua. Por eso dice, para que sea él primero entre muchos hermanos. Y luego dice el apóstol Pablo explicando esto, dice, hasta que sea formado Yahshua en vosotros, para que adquieran la imagen de Yahshua. No está hablando de una quimera, de una toga. Yo creo que ya están creciendo, ¿verdad? Entonces, cuando el ángel es enviado al mundo para tomar un cuerpo, se le quita la vestimenta angelical Yahshua y se le pone la vestimenta terrena cuerpo de carne. Como si usted va para la playa, va bien vestido, tal cosa. Pero cuando llega a la playa usted tiene que desnudarse de esa vestimenta y ponerse la vestimenta de la playa para ser un bañista. Antes era un oficinista, pero ahora es un bañista. Entonces dice la Escritura que cuando fuimos enviados a participar del cuerpo de carne, fuimos desnudados del cuerpo angelical para ser puestos en el cuerpo natural con el cual nos identificamos ahora. Recuerden una cosa, Yahshua también se desnudó de su vestido de ángel para venir a ser hombre, dice Isaías 52:10. En el libro de Hebreos capítulo 2, verso 14 dice, entonces deja el vestido celestial angelical para participar o poseer del vestido de Adán, carne. Pero sigue siendo un ángel en un cuerpo de carne. Deja un vestido para adquirir el otro. Tu verdadera identidad no es el vestido de carne. Porque si tú vas al almacén y te compras un vestido, un Everfit, supongo que esta mañana yo digo, bueno, pastor, ¿qué marca es ese traje? Es un Everfit. Y me dicen por ahí en la calle, ¿quién eres tú? Dice, yo soy un Everfit. Porque tengo una mente tan metida en lo natural que a partir de que me puse este vestido, yo ya me identifico con el vestido. Yo soy un Everfit. Pues, pero es un ser humano. Porque ese vestido lo puedes quitar y botar. Entonces, el problema de muchos ángeles es que al ser vestidos del cuerpo de carne, ¿quién es usted? Yo soy hijo de Adán. Yo soy carne. ¿Ve? Por eso es que hay que trasladar la mente al lugar que Dios nos está hablando. Cuando alguien dice, mire bien, entonces aquí le voy a dar una palabra que a lo mejor le va a dar un golpe, una bomba atómica a muchos. No se enoje conmigo. Cuando alguien dice, una persona sabia, yo soy un teólogo, soy un cantante, soy músico y maestro. Eso es lo que soy yo. Es una ignorancia total. Se está identificando con cualidades que aprendió, pero ese no es usted. Pero está materialista, tan falta de espiritualidad que así se identifica. Y esta es la razón por la cual muchos creyentes se identifican con Adán.
Pablo nunca jamás dijo, usted no lo encuentra por ningún lado. Él era eso en su saber, pero nunca lo dijo. Nunca se identificó. Siempre encuentra usted cuando empieza la carta, Pablo, siervo de Yahshua. Pablo, siervo de Dios. En fin. Pero Pablo nunca dijo, yo soy el rabino y yo soy políglota, porque él hablaba arameo, hebreo, griego, árabe e italiano. Tampoco dijo, soy judío por nacimiento, pero soy romano. Porque decir en aquel tiempo soy romano era decir lo máximo, porque Roma era en su momento de Pablo la potencia mundial de aquel momento. Entonces, al tener la ciudadanía romana, pues podía haberlo dicho. Y además dice, Pablo nunca dijo eso. Aquí el siervo del Señor, un colaborador, siempre es humilde, pero el que no ha tenido una experiencia de una relación espiritual con Yahshua, se identifica con lo que sabe, con lo que tiene, y no con lo que es en Dios. Por eso Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto a los hijos, ¿quiénes eran los hijos? Pues los que emanaron de la boca de Dios. Los que a través de Yahshua fueron ángeles. Y los que fueron enviados, escogidos aquí a la tierra a tomar cuerpo. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Yahshua, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte eterna estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No me centro mucho en eso porque esta es otra parte del misterio. Pero sí quiero decirles esto. Nosotros, desde antes de venir al mundo, ya éramos hijos de Dios, porque emanamos de Dios. Y fuimos enviados a participar de carne y sangre. Él también vino y participó de carne y sangre. Yahshua. Ahora bien, aquí viene el punto interesante. Por eso es que yo insisto mucho, ¿qué tiene un creyente que conoce la gracia de Dios? Que le ha sido revelada la gracia de Dios. Estar escuchando a un sistema corrupto, palabra corrupto indica uno que transgredió la palabra, que violó la palabra, que denigró de la palabra, que la ha medrado. Porque la religión dice que una vez que el hombre nació en este mundo es hijo del diablo, y hasta que no pase por el bautismo en agua y el arrepentimiento no es hijo de Dios. Quiere decir, está diciendo que los hijos de Dios que mandaron de la boca de Dios, que fueron ángeles y luego desnudados y mandados a este mundo, una vez que fueron enviados aquí a este mundo, dejaron de ser hijos de Dios y se convirtieron en hijos del diablo. Es lo que están diciendo, pero eso es una aberración, una herejía. ¿Qué era la muerte? Bueno, estar separado de Dios es la muerte espiritual. Antes de Yahshua, el hombre venía separado de Dios. Ahora no. Yo les voy a mostrar un esquema más luego, para que esto le quede grabado en su mente. Pero el apóstol Pablo dice que al nosotros venir a este mundo como hijos de Dios por el camino Yahshua, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Yahshua, Romanos 8:38. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la muerte, ni la vida, ni lo creado, ni lo por crearse, nada nos podrá separar, porque el Hijo de Dios es para siempre. Eso no lo entiende la religión. Por eso es ¿qué diría yo? Es como lo que dice el apóstol Pedro, aunque Pedro lo dice de una manera como asquerosa, ¿no? Eso es como el cerdo volver al cieno y la puerca lavada volver al cieno y el perro volver al vómito, que un creyente de gracia vaya y se siente a escuchar a una persona del sistema.
Perdóneme la expresión, pero está escrito. Entonces el apóstol Pablo explicando esto dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro? El ángel. En vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? El cuerpo. El vaso de barro se puede quebrar, se puede rayar y envejece. Pero el tesoro no. Primera de Corintios 4:7. Así que uno es el tesoro y otro es el campo. Dice Mateo 13:44. Lo que Yahshua compró, ¿qué es lo que uno compra? Lo que no es de uno. Pero lo que es de uno, es de uno. Entonces, cuando Yahshua compró, ¿qué fue lo que compró? ¿El tesoro o el campo? El campo. Mateo 13:44. Porque el tesoro era de él. ¿Qué fue lo que compró? El cuerpo. Porque el espíritu pertenece a Dios. Si Dios hace al ángel espíritu, y espíritu es lo que hay en el hombre, entonces está muy claro lo que dice Job 32:8 y Job 10:10. Ahí se aclara el misterio. El apóstol Juan, cuando tuvo la revelación de todo el Apocalipsis, él vio un ángel que le enseñaba y se paró el ángel delante de él. Y claro, un ángel metido en un cuerpo, como era Juan, como lo es usted, como lo soy yo, que uno lo que ve delante cuando se para frente a un espejo, pues es el cuerpo de uno. Como esta mañana veía que un anciano, ya en un hogar ya de gerontología, pero veían los dos y el anciano entró al baño. Y cuando entró al baño salió asustado y dice, mija, ¿qué pasa? Hay un viejo feo ahí en el baño. Y la esposa le dice, ay, mijo, es un espejo lo que pusimos. Amados, nosotros acostumbrados a vernos a nosotros mismos y de pronto ver un ángel sin el cuerpo, sino un ángel con el cuerpo angelical, pues claro, eso es una gloria terrible, una gloria más eminente, porque una es la gloria del cuerpo y otra es la gloria del ángel, que es eminente. Entonces Juan, cuando vio esa gloria, se postró a sus pies y el ángel le dijo, Juan, levántese, solo adore a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Soy un consiervo tuyo. Y es que de verdad, un ángel en su vestimenta angelical es algo indescriptible, su rostro y su vestimenta es algo indescriptible. Yo eso lo he visto varias veces y sé lo que estoy diciendo. Ahora, cuando tú te das cuenta que tú eres un ángel que habita en un cuerpo, eso es lo que te hace pensar que tú tienes autoridad de Dios porque eres lo que eres, un ángel de Dios. Los ángeles incorpóreos, o sea, los que no tomaron cuerpo, son ministradores de los herederos de esta salvación. A los que no tomaron cuerpo son los que te ministran a ti. A la vez son ejecutores de su palabra. Ministradores, no sirvientes. No cambien esa palabra. Usted entra a una casa y le presentan toda la gente de la casa y le dicen, él es un administrador y ella es la sirvienta o él es el sirviente. Ya usted sabe qué plano ocupa. Cuando la palabra me dice que los ángeles son administradores y ministradores de nosotros, no está diciendo que son nuestros sirvientes, que los mandamos. No, ellos son ministradores. O sea que hay que tener conocimiento de estas cosas para no irrespetar la autoridad de Dios. ¿Qué indica la palabra consiervo? Bueno, uno que es de la misma clase. Cuando no sabemos esto, entonces tenemos crisis de identidad.
Y se vive perdido en el mundo sin saber para dónde va, ni de dónde viene, y menos por qué está aquí. Algunos se preguntan esto. Esto me lo han hecho preguntar muchas veces. Y si usted le está haciendo, es normal. Si estábamos en el cielo también siendo ángeles, estábamos bien chévere allí, ¿por qué fuimos enviados aquí? ¿Para qué fuimos enviados aquí? ¿Fue que cometimos alguna falta? ¿Le fallamos a Dios? Eso lo único que indica es que todavía no ha tenido la revelación de esa realidad. Porque sería contestar de esta manera. Usted tiene un hijo y lo manda al colegio. El hijo piensa allí, bueno, pero si yo tenía techo, comida, cama, libertad, dinero, familia, papá y mamá, todo eso. ¿Y por qué me mandó aquí al colegio? ¿Para qué me mandó aquí al colegio? La respuesta ya usted la sabe. Entonces sería absurdo que se preguntara eso. Venimos aquí a aprender algo que en el cielo no se aprendió. Y recuerden esto, de Yahshua mismo se dice que él aprendió obediencia. Y no profundizo en todo eso, lo dejo ahí con la puerta, les abro una puerta y les digo, hay un misterio. Y se meten por ahí para allá, van a aprender mucho. Pero estoy corroborando lo que estoy diciendo. Esta es la razón por la cual el apóstol dice, conoceré como fui conocido. Debemos conocernos como fuimos conocidos en el cielo. En esa identidad que se perdió cuando Adán abandonó la palabra y pasamos a través de esta jerarquía Adán, se perdió ese conocimiento. La mente natural no puede recordar lo que no ha vivido. Algunos se preguntan, ¿y por qué no me acuerdo de lo que había en el cielo? Porque es que tu mente natural nunca estuvo allá. Nunca pasó por allá. Por eso es que la escritura nos habla de renovar la mente. Indica volver la mente a imprimir la vida celestial, que es lo que señala la escritura. Pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Y es lo que dice el apóstol Pablo, yo los he escrito con tinta, pero no de tinta del espíritu, de carne, sino del espíritu. Es decir, necesita imprimirse la gracia y la revelación para entender las cosas celestiales. Entonces ahora la gracia de Dios en su plenitud nos está devolviendo este conocimiento espiritual. Está posesionándose, dándonos a vivir la verdadera identidad, la cual es celestial. Voy a ponerles un diagrama para terminar y explicarles esto ya con diagrama. Ok. Sigan el puntito rojo, por favor. No se embolaten por ahí copiando y escribiendo. Aquí arriba tenemos nosotros lo que llamamos la eternidad de Dios, incluyendo la eternidad de Dios. Lo primero que Dios hace es crear ángeles, ya lo hablamos. Romanos 9:22 nos dice que Él hizo dos tipos de ángeles. A uno los llamó vasos de misericordia y a otro vasos de ira. ¿Qué diferencia hay entre los dos? Hay muchas, pero solo voy a darle una porque es la línea que quiero seguir. Los vasos de misericordia tienen oído angelical, por el cual pueden oír a Dios en el lenguaje de Dios. Pero los vasos de ira no tienen oído espiritual, no pueden oír a Dios. Los ángeles de ira son llamados también destinados, no tienen oído. Y ellos fueron enviados tanto
los vasos de misericordia como los vasos de ira. Para no ir muy lejos, aquí tenemos vino Abel y vino Set como ángeles de misericordia, que podían oír a Dios. Pero también vino Caín, que no puede oír a Dios. Alguno me dirá, pero entonces, ¿por qué habló Caín con Abel? Amado, porque no estoy hablando del oído terrenal, carnal, por el cual ya Dios le declaró justicia y juicio a Caín, al cuerpo. Estoy hablando del aspecto espiritual. Caín no podía oír a Dios. Lo oyó con su oído natural. Vinieron a pasar a través de Adán. Adán era la cabeza representativa. El primer Adán, que es de la tierra, es terrenal. ¿Y cuál es el terrenal? Son los terrenales. Por Adán pasaron los vasos de bendición y los vasos de ira. Pastor, ¿y por qué Dios hace eso así? Romanos 9:20 en adelante lea. La primera respuesta que le dice, ¿y quién eres tú para que le pregunte a Dios por qué hizo eso así? ¿Acaso Dios no tiene la capacidad, el derecho y la autoridad de hacer las cosas como Él quiere sin pedirle permiso a usted ni consentimiento? De una misma masa hizo un vaso para honra y otro para deshonra. Es la respuesta que da la palabra. Así que esa es su soberanía. Vinieron al mundo, pero en Adán, porque Adán ya había pecado y estaba separado de Dios. Así que los vasos de misericordia al pasar por Adán estaban separados de Dios, porque Adán estaba separado de Dios. Igualmente, los vasos destinados vinieron al mundo y empezaron a poblar el mundo, pero separados de Dios, porque no tenían relación y comunión con Dios. Los vasos de misericordia siguieron siendo hijos de Dios, ángeles de Dios, pero separados. Por eso es que el apóstol Pablo dice en una ocasión que estábamos muertos en delitos y pecados, pero no le está hablando de usted, está hablando de ellos en aquel tiempo. También dice allí, fuimos vivificados, doble vida. Tampoco está hablando de usted, está hablando de ellos, que teniendo vida fueron muertos espiritualmente y luego vuelto a dar la vida, entonces fueron vivificados. Por eso es que le digo yo que al leer las cartas de Pablo hay que tener sabiduría. Tiene que escucharme con mucha claridad, porque usted no solo no lo va a entender, tiene que aceptar esta verdad para que usted pueda entenderlo. Cuando llegue ahí se da cuenta de quién está hablando. Al estar separados de Dios estaban muertos espiritualmente. Hablando de Adán, por eso usted encuentra en el libro del Génesis que la sentencia fue esta. El día que tú comas del árbol, en tu muerte morirás. ¿Por qué? Porque Adán estaba muerto, separado de Dios. Y al desobedecer a Dios, iba a morir también, 2 muertes. Hay otros misterios, pero no estamos tocando eso. Cuando estos ángeles vinieron aquí al mundo, vamos a mencionar aquí de los ángeles vasos de misericordia. Vamos a llamar a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Abraham murió, era un vaso de misericordia, pero él no fue para el cielo. Él vino para el Seol, donde van todos los justos, o sea, todos los hijos enviados desde el cielo a participar de carne, que fueron separados en Adán, morían y iban para el Seol, en un lugar donde estaban los justos. Pero cuando morían, como Caín y otros más, al morir, fueron al Seol, pero más abajo, a un lugar donde estaban los destinados en el Seol. Yahshua pone un ejemplo del rico y Lázaro. Él lo sabe.
Cuando Yahshua vino, que se desnudó y vino como hombre y fue a la cruz, partió la historia en dos. Él murió y fue a los justos, al Seol, durante los 3 días en la tumba. Y fue a predicarle a los justos, a los que en otro tiempo en la era de Noé se dejaron engañar por el pecado y fueron juzgados y muertos bajo juicio. Y de ahí para adelante, hasta el día de la muerte de Yahshua, los justos iban a parar al Seol. Pero Yahshua también fue más abajo para llevar tu culpa, tu enfermedad, tu miseria, tu dolor y tu angustia y tu separación de Dios y la misma muerte para pagar el precio por la desobediencia del hombre. Y cuando Yahshua asciende al cielo, se lleva a los justos. Dice la palabra, llevó cautiva la cautividad. Se llevó los que estaban aquí cautivos. La llevó al cielo. ¿Hasta ahí estamos claros? Ya voy a terminar. Después de la muerte de Yahshua, comienza una vida nueva. Aquí termina el judaísmo, la religión, los ritos y los ceremoniales. Aquí comienza una vida nueva. Para formar esta vida nueva, porque ya no hay después de Yahshua, se necesitaba establecer una nueva generación. Yahshua escoge los ángeles en el cielo para este proyecto y plan. Fuimos elegidos, escogidos y predestinados. Y pasados una vez más a través de Yahshua, ya no a través de Adán, sino a través de Yahshua. Todos los que pasan por Adán están muertos en delitos y pecados. Pero Yahshua es Dios mismo. Al pasarnos a través de Yahshua, Hebreos 10:20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, venimos justificados del pecado al mundo. Por el camino vivo y nuevo. Hemos nacido sin pecado original. Hemos nacido sin tener nada que ver con Adán. Hemos nacido de Yahshua, no de Adán. Nuestro padre es Yahshua, no Adán. Usted tiene que identificarse con lo que es. Viene a este mundo como hijo de Dios. Claro, engañado por la religión, engañado por el pecado, engañado por el mundo, engañado por tu carne, por las pasiones y las concupiscencias y sufriendo una vida difícil a causa de eso. Pero es aquí cuando viene la palabra del evangelio, la palabra de gracia, la palabra de revelación. Te abre los ojos del entendimiento para saber quién tú eres. Y cuando se te abren los ojos del entendimiento quién tú eres, te sacudes el pecado de su vida, el mal de su vida, y comienza a vivir la vida del Espíritu, la vida angelical, la vida de Yahshua. Así que te corresponde vivir como ángel de Dios en este mundo. Por eso dije al principio, si usted no se identifica como ángel, va a vivir como perdido, sin este conocimiento y ofendiendo su propia vida y ofendiendo a Dios. ¿Estamos claros en eso? Ya podemos quitar el diagrama. Entonces, ustedes ven ahí en eso, si copiaron eso, ahí tiene origen las dos simientes, el primer Adán, separados de Dios, muertos en delitos y pecados, hasta la cruz llegó eso. Habla también de los que serán vivificados, quiere decir los que fueron resucitados en Yahshua espiritualmente. Y habla del postrer Adán. Ahora usted puede entender por qué hay un primer Adán y un postrer Adán. Me quedan 4 minutos. Primera de Corintios 15:45 dice, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán es espíritu vivificante. Más lo espiritual no es primero, sino lo animal. ¿Qué te está diciendo? Que Adán tenía una naturaleza humana natural, una naturaleza animal. Al pasar por Adán adquirió el hombre una naturaleza animal y muchos se comportan como animales.
sin ese conocimiento divino y espiritual, porque se borró el estado de conciencia espiritual. Solo está pensando con la mente natural. Pero al pasar por Yahshua, que es espiritual, tenemos mente espiritual y nos comportamos como seres espirituales. Y la Escritura dice, el primer hombre es de la tierra, el segundo es del cielo, que es el Señor. Como son los terrenales, como es el terrenal, así son los terrenales. Como es el celestial, así son los celestiales. O sea, como es Yahshua, así tiene que ser usted. Eso es una ley inexorable. Y como hemos traído, digo Pablo, en su tiempo, la imagen del terrenal, ahora traeremos también la imagen del celestial, la imagen de Yahshua. Pero como fue desfigurada, Romanos 8 señala que estamos en la formación de esa imagen Yahshua en nuestra vida, que es adquirir el carácter de Dios en nuestra vida. El conocimiento que tenemos ahora es el de estar en nuestra carne, pero va a venir un conocimiento del creyente donde se verá como Dios lo hizo y como es, el cual es ángel. Y así seremos conocidos, no como las personas que somos aquí, sino como los que fuimos antes y que seremos siempre. Por eso es que va a desaparecer, y aquí viene la sorpresa, va a desaparecer la idea de que cuando usted llegue al cielo, va a conocer las personas como las conoció aquí. Allá está mi abuelita, y allá está mi novia. Mira, aquella fue la otra novia que yo tuve primero, pero que no me dejó parado en el altar, y esta es la novia con la que yo me casé. Esa es una... Ni hablemos de eso. Eso es tener una revelación, entender eso. Eso es pasar a una gloria más eminente. Para el ser humano terrenal carnal, lo más glorioso para él, ay, si yo pudiera volver a ver a mi papá o mi mamá. Esa es la gloria que él tiene. Pero vamos a pasar a una gloria más eminente. Quiere decir que eso queda nublado, se acaba, termina. Vamos a ver la gloria angelical. Mateo 22:30. Porque si las cosas fueran desde el cielo, como son aquí, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. Porque entonces al dejar este mundo, ¿qué seguiríamos siendo? ¿Como los del mundo? Tendremos la verdadera identidad celestial. Por eso Lucas 20:36 dice, es por esto que la oportunidad que tenemos aquí en carne no se va a repetir, por lo cual es necesario redimir el tiempo. Si usted va a la universidad y se paga, aproveche el tiempo porque no va a tener otro. Tiene que aprovecharlo. Y usted vino a este mundo, aproveche el tiempo, pero aprovechelo por el espíritu, no por la carne. Porque el que trata de aprovecharlo por la carne tiene una mente animal. Por eso el que se va a divertir en la discoteca, en la fornicación, en el adulterio y entonces en la mala vida, es de mente animal, es un animal. Quiero decirle así para despertarlo. Usted se comporta como ángel del cielo porque usted es del cielo, porque es de Dios. Yahshua dijo a Juan, escribe al ángel a la iglesia, diciéndole a la gente, el pastor de la iglesia es un ángel. Y si el pastor de la iglesia es un ángel, los miembros son ángeles. Esa es la revelación que se debe tener. Esto es importante que ustedes lo entiendan en todos los aspectos de su vida. Lo que estamos esperando es la redención de este cuerpo a la vivencia de Yahshua. Mis amados, espero que el Espíritu del Señor haya impreso en su vida y en su mente esto. Si me lo permite el pastor, el próximo martes estaríamos hablando acerca de este mismo estado angelical con diagrama, por supuesto, para explicarles estas verdades mucho más allá y más profundas. Bendecidos con toda bendición.